nosotros pues tenemos que conocerla y saber cómo actuar frente a ella. Es parte de la formación de un servidor público. Fíjense ustedes que eh, este, han intentado sacar programas para capacitar, ¿no? De manera, así sea, básica, ¿no? Y formar servidores públicos, ¿no? Bueno, con todo el respeto que se merece la Universidad Católica, ¿no? Además que es mi universidad donde yo me gradué, mi maestría y mi pregrado, ¿sí? Sí, definitivamente nuestra escuela de Derecho es la mejor escuela de Derecho que tiene Guayaquil. Y bueno, este, eh, fíjense que yo he tenido oportunidad de estar en otras universidades, de hecho, doy cátedra en otras universidades, este, y, y hay una universidad, que es la Escuela Politécnica, ¿no? La Escuela Politécnica, ellos se han preocupado, fíjense ustedes, por eh, capacitar a sus servidores, ¿sí? Porque es una universidad pública, ¿no? A diferencia de la católica, que puede administrarse sola. Eh, pero la universidad pública, ¿sí? Ellos sí se han preocupado por que sus servidores hoy en día conozcan, ¿sí? Tenemos un programa donde hacemos que yo doy el programa de normativa, ¿no? Pública. Y bueno, y los hemos puesto con la espada a la pared, ¿no? Los hemos puesto a sufrir un poco porque tienen que sentir el peso de la responsabilidad y Sí, que lo que están haciendo pues es un servicio a la ciudadanía, a chicos que son excelentes, sí, porque realmente la Universidad Politécnica es una universidad que tiene categoría A y de hecho está implementándose ya para calificarse a nivel internacional como una universidad importante, y eso es importante para el país, ¿no? claro. Y entonces fíjense, ¿no? Es importante conocer, ¿no? Y tener estos espacios. Entonces yo siempre les digo a mis participantes cuando el Estado los manda a capacitarse, les digo, siéntese agradecido, ¿sí? A mí el Estado no me ha capacitado, ¿eh? Nunca. A mí, no, tampoco nunca, No, ya, por lo tampoco, menos en 6 que en los que he estado, no jamás, siempre ha sido autofinanciado. Pero de sí, o ahí sea, no, nunca, no. pero en mi caso en particular, en donde las finanzas públicas están mejor, no me mandaban a los cursos. Realmente, sí, realmente casi todas las 20 páginas que tiene mi hoja de vida, sí, que gran parte de ella es capacitación, me la he pagado yo. Ha sido pagada. Y si no, mi estudio ha sido pagado por mi padre, sí. Pero bueno, en todo caso, es una oportunidad que uno no debe perder, ¿no? La capacitación siempre es importante. Y si usted quiere ser un verdadero servidor público de carrera, que permanezca en el tiempo, sí, y que obviamente demuestre, porque eso es lo que yo digo, ¿no? Hay que demostrar que uno es un buen servidor, ¿ves? Y Ay, no es fácil. realmente, no es fácil, no es fácil, además que quién dice que el trabajo es fácil, ¿ves? ¿Quién dice Ajá, que el trabajo es fácil? El trabajo debe de costar, el trabajo cuesta noches sin sueño, cuesta sacrificios, cuesta horas extras que no te pagan, así ¿sí? es. O cuesta cobrar menos, ¿ves? Pero sin embargo, la satisfacción de saber que puedes resolver problemas, de que tienes una Ajá, profesión que realmente es productiva, y dejar sentado un referente y dejar sentado un hecho que, digamos, sea un ejemplo, ¿no? ajá. Es importante, ¿no? Es importante porque eso es lo que a la larga uno se va a llevar. La plata no se la lleva uno cuando se muere, ¿eh? No se lleva el carro, no se lleva la casa, no se lleva nada, pero queda su buen nombre, queda su ejemplo, este, quedan otras cosas que también, digamos, son importantes en la vida de un ser humano. Hay que ser humano. Sí, eso es lo primero que debemos hacer, ¿no? Tener como prioridad saber que debemos ser un buen ser humano. Y si trabajamos en el sector público, fíjense, la vocación de servicio, ¿no? La vocación ¿Qué de iba a servicio, decir? No sí, la todos tienen vocación. esa vocación, no No todos tienen todos, esa. no No, todos tienen la vocación de servicio, pero es fíjate que feliz. el ser humano debe de ser siempre una persona que sirva.
una Ajá. persona que sirva, o sea, es decir, una persona que, yo a mis alumnos, por ejemplo, el otro día les decía, si usted cree que el abogado solo está para cobrar un cheque con tantos ceros, entonces ahí está la puerta y váyase. Ese no es el abogado que necesitamos. ¿Ven? Y claro, o sea, yo les digo esto, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente, si hay algo que yo aprendí de mi padre, que también era abogado, y de mi abuelo, que también era abogado, era la generosidad. Fíjense, ellos muchas veces tomaban causas que no cobraban, ¿sí? No cobraban, pero realmente cuando uno tiene desarrollado el sentido de la justicia, ¿ves? El valor de la Sí, es justicia, verdad. Es el verdad. valor de la justicia y el amor a la profesión, uno sabe que a veces hay cosas que no tienen precio. Y bueno, es parte de, digo, de ser humano, porque todo el mundo piensa que el abogado es el malo de la película, es el mentiroso. Eso también les dije a mis alumnos. Si ustedes creen que nosotros estamos para mentir, están equivocados. Sí, esta no es su profesión. Si usted quiere mentir, vaya a mentirle a cualquier otra persona, pero nosotros no estamos para mentir, eso es una falsedad. Sí, nosotros estamos para hacer justicia, que es diferente. Sí, es Ujú. diferente. Nosotros tenemos que ser justos, analizar los hechos y decir, bueno, señor juez, si esta persona es culpable, pues por lo menos considérele esto, que, por favor, y quizás buscarle una mejor condición, ¿no? Claro. Pero no significa que uno tenga que aprobar una conducta que obviamente no está dentro del orden jurídico, ¿no? Porque si no, imagínense, seríamos doble moral siempre y obviamente seríamos mentirosos y obviamente seríamos todo lo que nos quieren calificar, ¿ves? Pero esa no es la verdadera, eh, no es el verdadero espíritu de un abogado, ¿no? Entonces, fíjense, como les decía, ¿no? Con este tema, cuando yo lo revisé, ¿sí? No lo había estudiado, yo, este tema de auditoría lo aprendí con una persona que capacitó a la Procuraduría General del Estado en materias de control de legalidad. Y bueno, y ella es de Argentina, ha hecho, maneja los temas de contratación pública, y ha manejado contratación pública muy importante en Buenos Aires. Y bueno, y siempre tuve afinidad cuando la conocí. Cuando la vi por primera vez tuvimos mucha afinidad. Y claro, obviamente, ella es estudiosa de esta área de auditoría, y yo realmente no lo conocía el tema a fondo, ¿no? Entonces, ella nos dio una capacitación, que fue la misma capacitación que le dio a los auditores de la Procuraduría General del Estado, y nos dio estas bases, ¿no? Entonces, eso fue ya hace algunos años, ¿no? Eh, y ahora que lo retomé y que justamente revisé el material que ella nos había proporcionado, dije, la verdad que qué belleza de tema, e incluso dije, hay que escribir un artículo científico sobre esto, porque realmente creo que la visión que se le da al tema de auditoría hoy en día está bastante empañado. Creo que no se conoce esta realidad, para qué sirve, cuál es ese espíritu que tiene. Yo creo que le hace falta a la ciudadanía y a los estudiosos, no solo de la contratación pública, sino del derecho público, recordar, sí, permanentemente para qué están estas instituciones, y por eso yo decía, y de hecho, cuando he hablado con amigos políticos, ¿no? Yo le digo, a mí dame la Contraloría porque yo la cambio y la pongo patas arriba. ¿Ven? Entonces, sí, hay que cambiarla, digo, hay que cambiar el control, hay que cambiar Me el control, lleva. el control. Pero encantado de la vida, imagínate. Hay que cambiar el control, les digo, hay que cambiar el control, porque el control realmente tiene otro espíritu. Sí. Y bueno, bueno, y en este módulo he tratado de rescatar ese espíritu, ¿eh? He tratado de rescatar el espíritu de ese control, y que obviamente ustedes, que son esta generación que, digamos, están aprovechando en este módulo esa visión, digamos, un poco de lo que es el control, ¿sí? Ustedes pues sean esas semillas que yo puedo sembrar, ¿verdad?, en las instituciones públicas, y que ustedes hagan florecer esto, ¿verdad? Usted le ponga
los puntos sobre las IES a quien venga a hacer el control y decirle, yo sí sé para qué viene, ¿sí? Yo sí, yo entiendo lo que usted quiere, ¿sí? Y aquí está, y tenga, y hemos implementado temas de control y hemos visto que podemos identificar nuestros riesgos, que podemos identificar, ya van a ver la matriz que vamos a ver, que es bastante interesante. De hecho, esa matriz que fue creación mía, como anécdota, ¿no? Les cuento, había un abogado que era un abogado brillante en Quito, uno de los mejores defensores de los temas de contratación pública, ha defendido un montón de ministros, y obviamente él tiene un conocimiento bastante importante, ¿no? Entonces, el día en que él me conoció, porque fuimos a consultarle a él, dijeron, él es el único que puede ayudar en estos temas, y dije, ¿cómo? Si yo también estoy aquí, ¿no? Entonces, sí, entonces yo le dije, bueno, lo que usted tenga, yo aquí le voy a mostrar lo que tengo yo. Y entonces él me dijo, yo creo que tú debes ser una mujer muy costosa, pero si yo tuviera la plata, me quedaba contigo. ¿Ya? Entonces, nada, yo agradecida y halagada porque obviamente es un hombre que sabe muchísimo. ¿Sí? Claro, Y un hombre que sabe muchísimo y bueno, que alguien pueda reconocer en una persona, reconozco, exacto. que te reconozca realmente tu trabajo y la visión que uno pueda tener, pues es importante, ¿no? Es importante y eso, digamos, es lo que espero de ustedes, ¿sí? Con ese debate que he visto, que ya les dije que lloré, con ese debate que me han hecho ahí, sí, o sea, imagínate, ¿cómo no me voy a emocionar, no? Porque yo digo, ahí están los frutos, ¿no? Son los que van a repercutir el discurso que tenemos aquí, ¿sí? Y bueno, lo que la ley dice, ¿ven? Lo que la ley dice. Muy bien, voy a compartir, creo que ya están llegando la mayoría. Eh, Sí, ya puedes nomás iniciar, ya está la sí, mayoría. ¿no? Ya estamos, Ajá. muy bien. Perfecto, entonces. Muy bien, entonces vamos a retomar por donde nos quedamos, ¿verdad? Y nos habíamos quedado en aquí, ¿verdad? En que según la actividad que se realice, ¿verdad? El control pues podrá ser permanente, periódico o circunstancial. Y de hecho eso les decía que lo veíamos en justamente los tipos de auditorías que hemos podido pues eh, tener a través de los organismos de control, ¿no? O sea, la Contraloría a veces hace, o sea, el control permanente es esa planificación que hace, ¿verdad? Todo, que no puede dejar, digamos, de observar eh, eh, las situaciones que puedan pasar en relación a nuestras actividades como instituciones, ¿no? Entonces, porque no solamente revisan contratación pública, ¿no? Ya sabemos que también revisan los aspectos económicos, o sea, el área financiera, también el tema de los bienes públicos, ¿no? O sea, manejo de los bienes, la deuda pública, bueno, que son algunos temas, ¿no? Que podemos ver que pasan por el control, ¿no? Entonces, muy bien. Y periódicas también, ¿sí? Podemos ver que cada cierto tiempo van a alguna institución que genera alertas, ¿no? Porque el control es eso, ¿no? El control tiene un sistema de alertas. Tiene un sistema de alertas, que están las alertas de las veedurías ciudadanas, están las alertas de quienes denuncian, ¿no? Y dicen, no, yo voy a denunciar este hecho. Entonces, si hay una constante denuncia en alguna institución, pues entonces la Contraloría debe de entrar, ¿no? O quien le corresponda, digamos, hacer esa actividad. Y obviamente, digamos, saber que hay que darle un seguimiento, porque ya vimos, ¿no? Que lo que recomienden o lo que nos recomiendan, pues no se puede quedar ahí en el vacío, hay que responder cómo hemos subsanado, cómo hemos implementado esas recomendaciones, y entonces necesita un seguimiento periódico, ¿no? Bueno, ¿cómo va? Cuénteme, dígame cuál es el avance, cómo ha incorporado, cómo ha hecho ejecutar estas acciones. Muy bien.
Y circunstancial, pues bueno, claro, cuando pase alguna situación en particular, por ejemplo, lo que pasó con los hospitales, ¿no? Dijeron, no, hay sobreprecio y tenemos que ver qué es lo que pasa que está, digamos, afectando al sobreprecio y claro, hay que buscar, se ve una circunstancia, ¿no? Concurrente entre todos estos hechos que hizo que esa actividad sea, pues, fiscalizada. Según la intensidad, ¿no? Integral o por selección o muestreo, ¿no? En definitiva, sí. Por ejemplo, ahora, ¿no? Tenemos una integral, ¿no? Todo lo que tenga que ver con emergencia va a ser auditado. Integral. Se buscó, se va a buscar por todas partes y obviamente los resultados que vamos a obtener la Contraloría serán bastante importantes y bastante interesantes de saber cuál es el comportamiento de la corrupción, ¿no? En ese aspecto, ¿no? De qué pasó realmente con los sobreprecios que se vinieron manejando a través de estas contrataciones, ¿no? Entonces, es integral, pues es el examen de toda la documentación que forma parte del objeto de control. Puede ser también el análisis de todos los aspectos involucrados en una decisión. Entonces, fíjense ustedes, aquí me da dos visiones. Una me dice, el examen integral es de toda la documentación que pueda generarse de lo que se va a controlar, ¿verdad? Entonces, supongamos que van a controlar la compra de unos vehículos, ¿ya? No solamente va a haber la compra, sino que va a haber cómo están inventariados, cómo están registrados, cómo es el sistema de uso de esos vehículos, cómo fueron integrados a la flota, cómo están siendo reportados, cómo hacen el consumo de gasolina integral. O sea, todo lo que esté alrededor de ese objeto de control, pues entonces se pedirá toda la información. Pero también dice que puede ser el análisis de una decisión, ¿no? Fíjense ustedes, de una decisión. Entonces aquí cuando yo ya me pongo a visualizar qué es una decisión, ¿sí? Entonces me tengo que transportar a mi módulo de lo que vimos sobre las actuaciones de la administración pública, ¿sí? Porque entonces significa que van a venir a revisar los efectos que ha producido una decisión. La decisión de contratar, eh, por ejemplo, el servicio de transporte o, por ejemplo, el servicio de limpieza, ¿ven? O sea, una decisión. Y entonces en ese análisis integral, pues entonces puede ser que algún participante haya hecho una denuncia, ¿no? Y se viene a verificar, ¿no? Sobre la denuncia, sobre qué es lo que está pasando. Ya lo vamos a ver más adelante cuando analicemos los riesgos. Ahí ustedes van a poder ver mucho más amplio este ámbito de la clasificación o tipos de control que establece pues la doctrina. Y bueno, y selectivos o por muestras, pues será, como les dije, hay, digamos, parámetros para escoger al azar, si ven parámetros predeterminados, al azar, por muestreo, por estadísticas, ¿verdad? Que se usan, pues, son procedimientos que se usan en materia de auditoría, ¿no? Entonces, en definitiva, pues, podemos hacerlo de esta manera. ¿Son métodos que los tenemos implementados? Sí. Bien, según las atribuciones del órgano. Entonces, fíjense que aquí ya viene un poquito más, más largo, ¿no? Esta forma de visualizar el control, ¿no? Entonces dice, bueno, puede ser por una autorización, ¿sí? Que es un acto de control preventivo, por el cual un funcionario faculta a otro para emitir un determinado acto, ¿no? O sea, es decir, puede ser un acto de delegación, ¿no? Aquí nos habla, ¿no? Un acto de control preventivo por el cual un funcionario faculta a otro para emitir un determinado acto. Entonces, la autorización que da esa autoridad frente a un acto de control preventivo, ¿no? Aprobación, por aprobación, dice, a la inversa del anterior, ¿no? Es el acto administrativo que se emite con posterioridad al acto o procedimiento controlado.
¿ya? Una avocación, sí, que es la facultad del superior de asumir la competencia del órgano inferior. Esto también es parte del derecho administrativo, ¿verdad? De las formas en que, digamos, podemos identificar las actuaciones, sí, o de los órganos o, digamos, institucionalidad que pueda, digamos, actuar de esta forma, ¿no? Puede ser la revocación, que es la facultad del superior de dejar sin efecto el acto dictado por el órgano inferior. Una modificación que se puede hacer, que es una facultad también del superior de modificar un acto dictado por un inferior. La anulación, que también puede ser una facultad de dejar sin efecto un acto o un procedimiento por vicios de legitimidad. La desestimación, ¿verdad? Una facultad de rechazar una pretensión. La confirmación, que es la facultad del superior de sanear un acto administrativo viciado por incompetencia en razón del grado, ¿sí? Y la conversión, que es la facultad de convertir en un acto regular a un acto que presente pues vicios, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, esto también, digamos, es parte del tipo de control que se puede realizar dentro de la institucionalidad de control, ¿no? Según las atribuciones del órgano también puede haber una intervención que puede referirse a la intervención previa de los actos o a la intervención de organismos o entidades, ¿no? O sea, otros organismos o entidades que también tengan que intervenir en el tema, el principio de coordinación, ¿no? Que habíamos hablado también, aquí lo podemos ver. Observación, el acto por el cual se formulan reparos de tipo legal, contable, económico, etcétera, dice a los actos o a la gestión de un organismo, ¿no? La recomendación, que es el acto por el cual se aconseja adoptar o modificar una determinada conducta con relación a un tema en general o en particular, muy utilizada en los informes de auditoría, ¿verdad? Entonces, la recomendación, ¿no? Que también habíamos hablado, y que también lo habíamos relacionado a uno de los principios del control. La formulación de cargos, que ya aquí viene el tema de responsabilidades, ¿no? Ya aquí amplíen, ¿no? Entonces sí, efectivamente, el control puede determinar o formular cargos, ¿no? Es el acto, dice, por el cual se utiliza eh, o se determina la responsabilidad de un funcionario por un monto en dinero derivado de una insuficiencia o defectos en la documentación o respaldos del gasto o ingresos, ¿no? Entonces, efectivamente, también será una forma en la que sea pues una atribución del órgano correspondiente del control. También puede darse un veto, ¿sí? Dentro de este concepto dice no solo cabe el veto a las leyes por parte del Poder Ejecutivo, ¿no? Que ese es el veto que conocemos comúnmente, sino a la posibilidad del veto formulado por las asambleas sobre las decisiones adoptadas por un directorio, ¿verdad? De sociedades, ¿no? Las insistencias, sí, que también puede haber una insistencia, ¿no? Que es una facultad del órgano controlador de insistir en el cumplimiento del un acto observado, es decir, que el día de mañana, como les decía, las recomendaciones son de implementación obligatoria. Entonces, como son de cumplimiento obligatorio, si no se han cumplido, lo más probable es que recibamos una insistencia o un llamado de atención por parte del control, ¿no? De la entidad de control. También puede ser por un dictamen que se pueda dar. Bueno, pues el dictamen es una opinión vertida con relación a un tema por un órgano consultivo, que puede ser jurídico, técnico, científico, dependerá de la naturaleza de ese órgano consultivo, obligatorio o no, ¿sí? O no obligatorio, vinculante o no vinculante, ¿sí? Es decir, pueden ser instituciones en las que se le puede pedir una opinión no técnica, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto lo podemos ver, por ejemplo, en la Contraloría ha pasado, ¿sí? Sí ha pasado, y les voy a contar el caso. La Contraloría, por lo general, sí, y yo siempre digo, ¿no? El contrato estrella de la contratación pública
y el procedimiento estrella de toda contratación pública, es decir, la de mayor interés, la de mayor importancia, relevancia, y que abarca muchísimos aspectos, digamos, que conocer, o sea, muy detalladamente, es la licitación y lo que es contrato de obra, ¿sí? Entonces, bueno, basado en eso, casi la mayoría o la gran parte de las instituciones de control están entrenadas hacia, digamos, el control de obras y el control de, de, de los aspectos, digamos, que están vinculados a la licitación, ¿no? A esos procedimientos. Entonces, realmente esa es, digamos, eh, hacia donde se orienta más la entidad de control, ¿no? Entonces, cuando cambia la norma, ¿sí? Y resulta ser que ponemos nuevos procedimientos, ¿no? Y vemos que también los bienes y los servicios pueden llegar a tener un gran alto valor, ¿sí? En las adquisiciones, pues entonces decimos ya la licitación no va a ser el único procedimiento importante y que, digamos, tenemos que controlar. ¿Sí? Y claro, por ejemplo, me pasó que en, en un contrato grande, ¿sí? Dos contratos grandes, porque los dos contratos tenían digamos, bastante costo, pasaba el $1.000.000, se volvió, pues, digamos, un objeto de observación por parte del control, ¿no? De la Contraloría. Y la materia que se trataba era de comunicación. Entonces, fíjense ustedes que, como yo les decía, el perfil del auditor es un ingeniero civil, ¿sí? O es algún economista, o es alguna persona que esté involucrada con temas numéricos, ¿sí? Precisamente que pueda revisar los temas álgidos, ¿no? Como reajustes de precios, aumento y disminución de cantidades, ¿sí? Y todo lo que pueda llevar una fórmula matemática, ¿no? Pero fíjense ustedes que en el caso de este contrato, que era de comunicación, oh sorpresa, nos sorprendimos, nos sorprendimos, porque realmente nos sorprendimos, no pensábamos que esta carta podía jugarse a la Contraloría. No, y dijimos, bueno, a lo mejor van a pedir algún tipo de respaldo técnico, ¿no? Entonces nos mandaron un ingeniero, ¿ven? Nos mandaron un ingeniero a revisar estos contratos y dijimos, bueno, que vengan, ¿no? Entonces no entendía algunas cosas porque obviamente no era su especialidad, ¿sí? Y entonces no sabía cómo meterle el reajuste de precios a los productos que teníamos, digamos, en las campañas publicitarias y otros instrumentos publicitarios, ¿no? Porque era un contrato de comunicación. Y las cuñas publicitarias y todo lo demás, eso tiene un comportamiento, es un negocio, ¿no? Que tiene su comportamiento. Muy bien, entonces, resulta ser que la Contraloría tenía toda una imprenta. La Contraloría tiene una imprenta absolutamente para ellos, tienen un área de comunicación que creo que ni los mejores canales de televisión que tenemos en el país están mejor instrumentados que ellos. Ellos tienen todo, ¿ya? Y entonces, claro, cuando nos dijeron, no tenemos problema porque nosotros tenemos técnicos que saben de comunicación, encantados en la vida, tráigalos para hablar en la misma terminología, ¿no? Y entonces, fíjense ustedes, este, se puede pedir o se puede solicitar, de hecho, por ejemplo, a veces piden dictámenes jurídicos en algunos contratos que se revisan, ¿no? Hay que tener mucho cuidado porque dicen, no, nosotros vamos a pedir la opinión del abogado de la Contraloría. Ah, ya, perfecto, no hay ningún problema, que pida el dictamen que quiera. Entonces, para que ustedes vean que sí se da, sí se produce, sí hay casos, sí, por ejemplo, estos dos ejemplos que les he dado son experiencias de la vida real, en donde nosotros hemos tenido que, digamos, tener que responder a nivel de aspectos técnicos, jurídicos y científicos, ¿no? Fíjense que en lo científico también me pasó, porque en algún momento tuvimos que tratar temas de propiedad intelectual
el Estado también maneja temas de propiedad intelectual, ¿no? Y entonces también tuve que ver en algunas contrataciones en donde, y eso hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? El tema de la propiedad intelectual, que también juega un rol importante dentro de la contratación pública y tiene sus propias reglas, ¿sí? Y tiene obviamente su propia legislación, ¿no? Y entonces, digamos, hay que saber instrumentarlo, ¿no? Por ejemplo, el Ministerio de Educación, eso le pasa muchísimo, ¿sí? Porque ellos mandan a hacer libros, mandan a hacer materiales inéditos, exclusivos digamos, hecho a la medida para el Estado. Entonces, ahí juegan este tipo de cosas, ¿no? Entonces, obviamente, material científico nuevo, todo lo que tenga que ver con propiedad intelectual, sí, están, digamos, también pueden ser de carácter obligatorio o no obligatorio, ¿verdad? Si está en la ley es obligatorio y si es vinculante o no vinculante también lo dirá la ley, ¿sí? Si es que ese dictamen en el control, pues que pueda concurrir, pues también se va a tomar en cuenta, ¿no? Y qué peso tendrá. También tenemos la potestad sancionadora, ¿no? que tienen los organismos de control, ¿no? Entonces, obviamente podemos tener un tipo de control sancionatorio, que podrá ser la imposición de una penalidad o de una multa o de una, digamos, o de un recargo, ¿sí? Que también pueda darse o de alguna, digamos, eh, algún cálculo pecuniario, indemnizatorio, ¿sí? Que a la larga la multa y los recargos y demás son precisamente, o la aplicación de intereses, ¿no? Son el resarcimiento del valor del dinero en el tiempo, ¿ya? El dinero tiene un costo en el tiempo y obviamente, bueno, esto yo ya también se los había explicado cuando vimos el tema de contratos, porque definitivamente el que se reciba de manera, digamos, fuera del principio de oportunidad, pues puede acarrear una lesión, un daño, y obviamente la norma pues establece estos mecanismos. Tenemos un régimen sancionatorio, ¿sí? O una penalidad que también puede ser, fíjense ustedes, puede ser disciplinaria, ¿sí? Puede ser de apercibimiento, puede ser de suspensión, ¿sí? De suspensión de algún derecho, de cesantía, de exoneración, o de naturaleza patrimonial, ¿no? Multa, pérdida de garantías, que es el caso también de la contratación pública, ¿no? No cumple, pues entonces usted pierde lo que nos ha garantizado porque va a respaldar nuestro contrato. Bien, también puede ser por denuncia, ¿no? Es una facultad o obligación del funcionario u órgano de formular una denuncia de un hecho o acto ante otros organismos de control ante el poder. Entonces, por ejemplo, en el caso de la Contraloría, ¿sí? La Contraloría, a través de su departamento de responsabilidades, ¿sí? Se ha determinado responsabilidad penal, está llamada a hacer las denuncias ante la Fiscalía. Entonces, fíjense, son aspectos del control que, digamos, si usted lee la ley orgánica de la Contraloría General del Estado y de la Procuraduría General del Estado, como entes de control, los va a ver que están enunciados ahí. Las disposiciones legales le dicen, le corresponde a usted denunciar, le corresponde a usted sancionar, le corresponde a usted hacer un dictamen, le corresponde a usted un veto si es que es así, le corresponde a usted la insistencia para el cumplimiento de lo recomendado y así. Entonces, todo lo que estamos viendo son aspectos que nosotros sabemos que están dentro de nuestra normativa y que, en definitiva, la doctrina lo que hace es simple y llanamente ordenar las ideas y decir, bueno, mira lo que gira en torno de este control, de esta potestad que tiene de realizarnos una auditoría y hacia dónde van y cómo se instrumenta. En lo judicial también es el derecho, dice, de cualquier ciudadano de poner en conocimiento
de las autoridades la existencia de irregularidades y delitos, ¿no? Que puedan cometerse dentro de la institución. Justamente antes de cerrar la charla de la mañana, me llamaba una persona y me dice, me la ha recomendado usted para ver si me puede ayudar a resolver un problema, ¿ve? Y bueno, la verdad es que estaba bastante terrorífico el caso. Pero le dije, déjeme revisarlo, voy a revisarlo y le voy a comentar, ¿no? La situación, pero fíjense ustedes, eh, la señora estaba bastante asustada, ¿sí? Y le dije, bueno, usted tiene el sentimiento correcto. Realmente, este, la situación no está tan bonita como parece. Y entonces, bueno, retomando pues en el aspecto judicial, evidentemente es obligación de todos los ciudadanos, sobre todo en materia de delitos y de irregularidades, hacer la denuncia, ¿no? Dice la norma, la Constitución, quien conoce de algún cometimiento, de alguna irregularidad o delito, está obligado a denunciar. Sí, pero si no, usted cae en el círculo vicioso, ¿eh? Entonces, definitivamente estamos llamados a denunciar, ¿no? Entonces, efectivamente, en el control también pasa, ¿no? Por eso es que el control, como les decía, hay instituciones del Estado que, como la Contraloría, que recibe denuncias, ¿no? De los ciudadanos, ¿no? Y obviamente está llamado a atenderlas. El de publicidad, ¿no? Que es la facultad o obligación de hacer público un determinado hecho, acto o procedimiento. La publicidad en algunos casos se dice a cabo mediante mediante una publicación, pero no es la única vía, ¿no? Si ustedes verán, hoy en día, ya todo lo que tiene que ser medios de publicación, sí, al menos nuestro sistema judicial y nuestro sistema institucionales, ¿no? Ya hoy en día a usted lo pueden llamar por la prensa, no solamente por la prensa escrita, sino por la radio, este, por la televisión, sí, aunque por la televisión todavía no se atreven, pero digamos sí lo puede hacer. Y de hecho, las glosas, sí, y por ejemplo en el caso de los herederos, fíjense ustedes, cuando digamos el servidor que ha cometido una infracción y que le debe pagar a la Contraloría y está en la coactiva de la Contraloría, ¿verdad? Lo llama por la prensa. Los llama por la prensa y dice a todos los deudores, a todos los herederos del señor fulano de tal, tienen una deuda con la Contraloría porque esta es hereditaria. Es una obligación hereditaria, ¿sí? El deberle al Estado. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Con esto. Los informes, que pueden ser una opinión sobre un determinado tema, pues emanado por un órgano, sí, por la institución, también es, digamos, un tipo de control, ¿no? Toma de conocimiento o toma de razón, acto por el cual un organismo deja constancia sobre su conocimiento de un determinado tema, ¿sí? Es decir, por lo general se los hace en algún acta, ¿no? En algún acta de conocimiento o de asentar una razón sobre, digamos, las circunstancias que se han producido en X tema, y entonces ahí se puede, digamos, materializar lo que es esta toma de conocimiento o toma de razón, ¿no? Bien, entonces hasta ahí, fíjense ustedes, hemos visto el tipo de control que, digamos, podemos tener, ¿no? Y que hay más clasificaciones, pero realmente, dije, el tiempo no me va a alcanzar. Pero sin embargo, creo que hemos visto las más importantes. Hemos podido identificar, digamos, con casuística, ¿no? Con los ejemplos que les he podido dar, cómo se materializan toda esta clasificación, ¿no? O sea, es decir, todas y cada una de ellas, todas estas clases o tipos de control,
verdaderamente se producen y son real y a diario las podemos ver. Sí, es decir, que el control está estructurado en más de una forma, ¿no? En más de una actuación. Se puede instrumentar en más de algún tipo de documentación, ¿no? Informes, dictámenes, que acabamos de ver, ¿no? Efectivamente, se hacen los controles, ¿no? Se hacen los controles y también lo que les decía, ¿no? Los mecanismos que podemos implementar, ¿sí? Por ejemplo, que les contaba el tema del checklist, ¿no? Que nosotros hacíamos, y bueno, esos checklists a veces vienen a instituciones en las que casi todos sus procesos son con checklist, ¿no? Precisamente para saber cómo se controla, digamos, la buena administración de un expediente, porque lo que más falta muchas veces en las instituciones es, se perdió todo el expediente, o se rompió una hoja, ¿sí? No hay cómo volverla a imprimir, no hay cómo volverla a pegar. Ustedes encontrarán que hay documentos, inclusive, que a veces los pegan con cinta scotch, que son los originales, ¿ven? Y entonces comprar los protectores de hoja para cada hoja también se vuelve un problema, ¿sí? Porque después de las mascarillas serán los protectores de hojas el producto más importante, ¿sí? Y que creo que cuestan 1 centavo, 2 centavos, yo qué sé, que no son tan caros, ¿no? Pero ya, en cuestión de volumen, ya estamos hablando de algo, de una compra o de una adquisición bastante importante, ¿no? Por eso es importante la digitalización de los expedientes, ¿no? Y bueno, hay que rogarle a Dios que nunca muera el Kipux, y, y también pues otros mecanismos o sistemas en donde materializamos pues estos documentos, ¿no? Muy bien, entonces ya hemos hablado del control, y el control pues en su visión amplia, ¿sí? Y sabemos para qué nos sirve este control y demás, ¿verdad? Pero en sí, cuando instrumentamos este control, vamos a ir específicamente a lo que se llaman las auditorías, ¿verdad? La auditoría en el sector público. Vamos a ver un poco qué es esta auditoría que, digamos, está también establecida en nuestra normativa, ¿ven? En nuestra normativa. Entonces, bueno, lo primero que tenemos que saber cuál es el objeto de la auditoría, ¿sí? Entonces dice, la auditoría del sector público ayuda a crear las condiciones adecuadas y a fortalecer la expectativa de que las entidades del sector público y los servidores públicos desempeñan sus funciones de manera eficaz, eficiente y ética, y de acuerdo con las leyes y los reglamentos aplicados. Fíjense ustedes, ¿qué vamos a destacar aquí? En primer lugar, obviamente traemos dentro de este objeto, como concepto de auditoría del sector público, a los principios de eficiencia y eficacia, ¿sí? Pero le sumamos el de ética, ¿sí? De hecho, en algún momento, pudimos ver que las instituciones empezaron ya a desarrollar códigos de ética. La Secretaría de la Administración Pública, ¿sí? En algún momento, digamos, estructurando o viendo qué era lo que le hacía falta a la administración pública, dar las directrices, ¿verdad? De ahí se daban directrices del comportamiento de las entidades gubernamentales, estableció que se tenía que hacer un código de ética, ¿sí? Dependiendo de la naturaleza, ¿no? También de cada institución, los códigos de ética podrían cambiar, es decir, tendríamos conductas éticas genéricas, por así decirlo, y conductas éticas especiales de cada entidad, ¿no?
porque, por ejemplo, eh, digo, ¿no? Como son cosas de la vida real. Por ejemplo, yo que trabajé en el SENAE, ¿no? Un día yo iba en un taxi, ¿sí? Y me dice, ¿usted va a la aduana? Sí, le digo yo, ahí trabajo yo. Entonces, obviamente no le dije en qué puesto trabajaba, ¿no? Le digo, sí, ahí trabajo yo, voy a la oficina. Ok, perfecto. Me dice, yo tengo un amigo, dice, que él trabaja allí en la aduana. Ah, no le creo, trabaja allí en la aduana. Bueno, no es que trabaja, me dice. Lo que pasa es que hay ciertos días en los que ahí van y ¿cómo se llama? Y sacan cosas de la aduana. Ah, entonces él es un agente afianzado de aduana, o sea, que hace trámites de desaduanización. No, no, sí, hay cosas que dejan botadas en la aduana y él coge para vender. Y salen más baratas, en realidad. Yo, obviamente, mis ojos se salían, sí, y bueno, fíjense ustedes, o sea, de la vida real, y hay gente que no sabe y no conoce la normativa, ¿no? Comprenderán que cuando me bajé del taxi, lo primero que hice no fue ir a mi oficina. Gracias a Dios, yo era la asesora del director, ¿ven? Que no necesito tener oficina, sino que justamente estar pendiente de lo que pasa ahí. Entonces me fui justamente al área de fiscalización, digámoslo así, en donde eh, hay un departamento de inteligencia que rastrea los temas aduaneros, ¿no? De contrabando y demás. Entonces me fui al departamento de inteligencia a pegarle 4 gritos, ¿cómo es posible que me pase una cosa como esta? Aquí está el número del taxi. Ven, Diana siempre aplaude. Es que así, ven, todos estamos obligados a denunciar, ¿no? Este tipo de cosas. Entonces le dije, tú vas y me lo llamas y le preparas el operativo y me dices quién es. Ya. Bueno, las circunstancias eran de que ya, digamos, estábamos en época de cambio de gobierno y ya, digamos, pasaron las cosas en tiempos reducidos, ya no pude conocer más del caso, ¿no? Pero fíjense ustedes, o sea, son las cosas que pasan y ahí, ¿qué falta? Control, ¿no? Y entonces, claro, después fui donde el director y le dije, ¿cómo es posible? Ya fui a decirle a esta gente que vayan, investiguen y todo lo demás. Entonces, son realidades, ¿ven? Son realidades y bueno, lo podemos vivir, fíjense ustedes, en los temas de contratación pública, los podemos vivir, sí, los podemos vivir en la desaparición de los bienes de la administración, ¿no? Eh, Aquí yo dejé el cable de la computadora y al día siguiente no apareció. Todo está inventariado, pero hay cosas que se pierden, ¿no? Y recuerdo que a alguien se le perdió, creo que una perforadora, una grapadora o algo así, y yo le dije, ahórrate el, el bochorno, ¿verdad? Y ve y compra una grapadora y entrégala, reemplázala, porque si no, no hay salida, no hay liquidación, no hay pago de nada, ¿ya? Entonces, o pague, dígale que le descuente, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes, ¿no? Bueno, eso también es parte de la sanción, del control. Y me parece muy bien, ¿no? Me parece muy bien. Igual también pasa cuando las personas que se van de las instituciones, unas se van llevando la información, lo cual eso es ilegal, ¿sí? Absolutamente, es contrario precisamente a no tener una práctica ética. Todo lo que se haga en la institución le pertenece a la institución, ¿no? No es que yo soy abogada y yo hice un modelo de contrato, entonces el modelo de contrato es mío de mi autoría. No, le pertenece a la institución. Y le pertenece a la institución, es un producto de la institución y obviamente eso ha sido cancelado con su remuneración, porque es un trabajo bajo pedido, ¿ok? Entonces, de relación de dependencia. Entonces, fíjense ustedes, ¿no? Conceptos éticos de comportamiento de los servidores públicos, sí, que deben estar sujetos al control. Entonces, efectivamente,
hoy en día, como les decía, la administración, la Secretaría de la Administración Pública estableció, digamos, algunos códigos de ética. Entonces ustedes pueden verlos en las páginas de las instituciones, ¿no? En la página de transparencia dice Código de Ética. O sea, usted va y le pregunta a los servidores si lo han leído, le va a decir con mucha certeza y claridad, no. Entonces, es importante porque, fíjense ustedes, es parte del objeto de control, parte de saber qué es lo que puede hacer y qué es lo que no puede hacer un servidor, ¿sí? Esta confusión, ¿no?, que tenemos de pensar que toda la familia puede ir a trabajar a una misma institución. Hay que tener mucho cuidado, eso también es parte de la ética. Es parte de la ética y aparte de eso está expresamente prohibido, ¿no? Dice, ay, es que mientras no sea el uno jefe del otro, bueno, puede ser un paso, dos pasos, pero no toda la familia. ¿Eh? Entonces, o que sea la única institución que tienen digamos, en donde viven, ¿no? Que todos tienen que ir a trabajar ahí. Hay parámetros, ¿no? Los límites que yo les decía que estaban en la ley, pues también están en estos códigos de ética, ¿no? Y obviamente es parte de la revisión que va a hacer el auditor, es decir, ver la probidad que tiene el servidor público que administra justamente toda la documentación que está relacionada con los procesos administrativos. Entonces, es importante, ¿no? Esto. Obviamente, ese código de ética va a estar siempre amparado bajo las normas, ¿no? La LOCEP. Para quienes se manejen en código de trabajo, también hay, digamos, comportamientos éticos, ¿no?, dentro de las instituciones y también, pues para quienes trabajen bajo relación de, digamos, libre a través del Código Civil o servicios profesionales, pues también tiene que responder a una ética, ¿no? Hay que tener prudencia, reserva del uso de la información, un buen comportamiento, ¿no?, dentro de la institución, sobre todo si va a desarrollar trabajos dentro de la institución, etcétera, ¿no? Entonces, eso también, digamos, va a estar inmerso dentro de lo que abarca la revisión de una auditoría, ¿no? No se lo van a poner, ¿no? Y ya lo van a ver porque les he pedido que desarrollen ustedes un trabajo con la matriz que les he puesto ahí, que ya van a ver cómo se llena, ¿no? Eso lo vamos a ver mañana. Van a ver cómo se llena y obviamente para qué nos sirve, ¿no? Para poder dar seguimiento a, digamos, los problemas que tenemos o las recomendaciones que arrojan las auditorías, sobre todo para eso, ¿ya? Y también para poder identificar, ¿no?, el tipo de responsabilidades. Yo ya hablé de las responsabilidades, ¿ven? Ahorita simplemente estamos viendo cómo se hacen las auditorías y cómo yo puedo visualizar una responsabilidad, ¿sí? Porque en más de una ocasión me han preguntado, ¿no?, y me dicen, pero aquí en el informe cuando yo lo leo no dice que yo tengo una responsabilidad civil. No, claro, no le va a decir, usted va a tener que pagar $1.000.000, ¿no? Lo que va a decir es, simple y llanamente, hemos tenido indicios en el que no se han podido justificar el buen uso de los recursos públicos de $1.000.000 liquidados de esta manera porque no se ha podido justificar A, B, C, D, E. Y entonces ya sabemos que eso va a ser una responsabilidad civil, sin duda. Entonces, no estará escrito, digamos, eh, de esa manera, pero la forma de la redacción nos puede llevar a concluir qué tipo de responsabilidad es la que puede determinar el área de responsabilidad. Y eso, bueno, en virtud de poder plantear una estrategia de defensa, ¿sí?,
por parte de la administración, ¿no? La institución, fíjense ustedes hablando de la defensa, ¿no? Las instituciones, ¿sí? Yo les dije, permanecen en el tiempo, ¿no? Y entonces puede venir otra administración y todo lo demás, y lo primero que dice la siguiente administración es: a mí me importa muy poco a quién sancionaron eso no es mío, ¿sí? Y no es así, ¿ya? No es así, porque en realidad nosotros tenemos que defender las actuaciones de la institución. Distinto es que, de manera objetiva, si alguien tiene responsabilidad, pues es el área de responsabilidades la que la va a determinar, y esta persona tendrá que defenderse frente a esa responsabilidad determinada. Pero la institución debe estar claro cuándo hace bien y cuándo hace mal, porque van a venir las recomendaciones, pero quizás usted no fue el que produjo el perjuicio, por así decir, que arroja la auditoría, pero sí va a ser el que la instrumente una recomendación, ¿sí? Que tome los correctivos, y entonces ya usted se vuelve parte de este tema de la auditoría. Entonces no es tan cierto de, esta no es conmigo, vaya para allá. No es así. Sí, no es así, y de hecho, para quienes en algún momento puedan ser llamados a asesorar en materias de contratación pública o en materias públicas, ¿verdad? O quienes están, digamos, como asesores jurídicos o coordinadores jurídicos y demás, usted siempre debe saber que cuando entra a una institución, lo primero que se piden son los informes de Contraloría, precisamente para saber cómo se han implementado y en qué errores no debo incurrir, ¿sí? Porque en el día a día, ¿sí? En el día a día, la gente no les dice, ¿no? No dice, es que lo que pasa es que cuando ya se ven en el problema, y cuando ya les van a dar la orden a ellos, dicen, ay, pero es que Contraloría ya dijo en un informe que esto no se puede hacer. Ah, no le creo. Y recién a esta hora me viene a contar. Sí, por eso es importante saber que cuando nosotros entramos a una institución, y sobre todo si somos cabeza de una unidad, de directores, de coordinadores, de subsecretarios y demás, lo primero que debemos de pedir son los informes de Contraloría, por lo menos de los últimos 5 años. Por lo menos, ¿sí? Y poner una persona que esté estudiando, claro. Esa, cuando llega a las instituciones, he sido yo, ¿no? ¿Dónde están los informes de Contraloría? Me traen ahora para leer y saber qué problemas son los que tenemos. O si hay alguna persona que se encarga de eso, ¿no? Y bueno, y cuando tratamos temas también tenemos que decir dónde están los informes de Contraloría si es que ha sido observado, ¿no? De hecho, ahora tengo un tema de Contraloría, ¿no? Que dice, que imagínense ustedes, y es relacionado con la contratación pública, me encantaría contárselos, para que ustedes lo conozcan, ¿no? Hasta dónde llega la Contraloría. Dice que revisaron un contrato y recomendaron que dentro de las obligaciones que tiene el administrador del contrato, tenía que, no me acuerdo bien si era que tenía que hacer algún tipo de informe o algo por el estilo, ¿ya? Y entonces yo me quedé sorprendida, ¿no? Porque yo dije, pero si esto lo dice la ley y está implícito y no necesito ponérselo, ¿no? Pero fíjense ustedes, solicitan, ¿no? A la máxima autoridad le dice, demuéstreme que ha sido implementado. Y habría que ponerlo. Y decide que tenía que ponerlo en los pliegos, ¿sí? En la parte que dice cuáles son las facultades del administrador del contrato, en el modelo de contrato. Tenía que implementarlo, ¿sí? Y fíjense ustedes, ¿no? Yo decía, qué raro, porque a mí nunca me dijeron esto de aquí, ¿no? Pero sin embargo, fíjense, está. Y eso significa que, como le dije a la persona que me consultaba, le dije, ¿cómo es posible que se te haya pasado? Le digo, si tú tenías una persona específicamente
controlando los temas de Contraloría, yo ahí no me metí, ¿ya? Así que a mí no me vengas a reclamar, ¿no? Porque eso es lo que yo siempre digo. Yo lo que no me han puesto conocimiento, yo a mí no me reclamen nada porque yo no tengo responsabilidad. Y entonces le dije, bueno, investigando, y a la larga nos dimos cuenta de que, digamos, fue algo que no nos fue puesto en conocimiento. Y eso hay que tener mucho cuidado, ¿ven? Hay que tener mucho cuidado. En donde verdaderamente pensamos que tenemos un equipo de trabajo que sabe lo que está haciendo o que, no sé, hay cosas más importantes, hay temas más importantes, ¿sí? Porque es así. Realmente hay que darle prioridad a lo que el día a día se vive, ¿no? Por eso la flexibilidad, ¿no? En principio. Viva lo real y lo que verdad, y en la razonabilidad. Porque es así, si usted no lo conocía, no sabía cómo hacerlo, no podía controlarlo, ¿sí? Que eso es lo que, digamos, hay que hacer. No es que la Contraloría o las auditorías tienen que decir de manera que lo inculpen a usted, tenga o no tenga razón, ¿sí? Hay que usar, digamos, el principio de razonabilidad, ¿no? En ese aspecto. Y fíjense ustedes que cuando yo les comenté esto sobre el periodo corto que había tenido dos de mis asesorados, la Contraloría lo aceptó, la Contraloría sí lo aceptó. Entiendo yo que bajo este principio de, de flexibilidad, porque era lo lógico, ¿no? O sea, no puede pedirle que esté en todos los frentes, ¿no? Porque no es el pulpo, ¿no? Que puede jugar en todas las canchas. Entonces, muy bien. Entonces, fíjense ustedes lo importante que es saber cuál es el objeto que tiene la auditoría, ¿no? Y fíjense ustedes, el segundo concepto, en cambio, habla del auditor, ¿sí? Es decir, de aquella persona que maneja la auditoría, que tiene que estar, digamos, atento de que realmente se cumplan los principios de eficacia, de eficiencia y de ética, ¿verdad? De acuerdo con las normas, las leyes, los reglamentos y demás normativas que se han implementado para el efecto. Y finalmente, veamos qué dice sobre el auditor. Pero cuando hablamos del auditor, nos dice que el auditor público debe actuar, ¿sí?, como promotor del cambio, ¿no?, en las organizaciones, promoviendo una mejora continua, la adopción de mejores prácticas que contribuyan al logro y los objetivos institucionales en un marco de eficiencia, eficacia, transparencia y cumplimiento normativo. Entonces, si ven que concuerda con el concepto de la auditoría en el sector público, pero sobre todo, fíjense ustedes, es un promotor del cambio, ¿sí? Es decir, debe tener esa razonabilidad para, digamos, determinar cuál es el camino, la buena práctica. ¿Ven? Por eso es que este módulo se llama Buenas Prácticas, que de aquí sacamos la buena práctica, ¿sí? Porque ellos son los que promueven y mejoran los procesos, ¿no? Le dan a las instituciones las mejores fórmulas o caminos que deben de tomar en las resoluciones, ¿sí? Y que si se han equivocado, fíjense ustedes que la equivocación, ¿sí?, conlleva consecuencias bastante importantes, como es la responsabilidad penal, ¿no? Y entonces, claro, tenemos que evitarlo, es decir, que no se vuelvan a repetir este tipo de delitos, porque se van a repetir, ¿sí? Que si se glosa, pues entonces se va a seguir glosando si siguen haciendo las mismas prácticas. Va a tener una sanción administrativa, pues todos tendrán una sanción administrativa si los parámetros que se dan no se han cambiado, no se han roto, no se rompe con esa mala práctica, ¿sí? Y entonces es vital saber que las recomendaciones que puede hacer un auditor es trascendental. Y de hecho, lo interesante, y lo vimos cuando vimos el tema de la administración pública, les dije, la administración tiene la potestad reglamentaria, ¿sí?
puede implementar reglamentos internos, puede hacer instructivos, puede hacer, digamos, instrumentar normativa o dar instrucciones, ¿sí? En donde en una circular, ¿sí? Son documentos que permiten encaminar, digamos, las actuaciones correctas que deben de tener la administración. Y así sean muy obvias y así sean, ay, ¿por qué me manda esta circular si ya esto se entiende que hay que hacer? O sea, no, hay gente que no lo entiende. Hay gente que puede infringirlo, hay gente que no sabe cuál es el límite, hay gente que no conoce hasta dónde tiene que llegar, hay gente que no les dicen en qué problemas se pueden meter, ¿sí? Y por eso hay gente que, digamos, comete irregularidades en su ignorancia, ¿sí? En su ignorancia, porque la ignorancia, aunque no excuse a persona alguna, ¿sí? Es una realidad. Hay gente que no sabe de la norma, ¿sí? Que no tiene ni idea, ¿sí? Yo he estado en conversaciones en donde dice, hay una ley por ahí que dice, ¿sí? Y, y entonces dice, hay una ley de divorcio, ¿eh? Entonces uno dice, bueno, pobre, que creó el Código Civil, ¿no? Sí, eso está en el Código Civil, ¿ven? En el libro segundo, en el primero está, perdón. Y bueno, ¿no? Dice, bueno, ¿para qué escribieron tantas cosas? Si van a borrarlo de un solo canotazo. Y bueno, entonces, sabemos ya, digamos, como conclusión de cuál es el objeto de esta auditoría, pues es precisamente poder llegar a determinar que se cumple el principio de eficiencia, eficacia, bajo las normas o bajo el principio de legalidad, ¿verdad? Es decir, bajo cualquier tipo de normativa que obviamente esté inmersa en nuestra materia. Bien, o sea, hace control de legalidad, ¿no? Muy bien. Las auditorías en la contratación pública y el control de legalidad, propiamente, ¿no? Pues bueno, he podido resumir cuáles son los cuerpos normativos, ¿sí? Digamos que podemos tomar como referencia, y de hecho ustedes cuando vayan a leer los informes de auditoría, hay una parte digamos, en las primeras páginas, en donde le va a decir normativa aplicable, ¿sí? O la normativa que corresponde al análisis de toda esa auditoría. Y entonces, bueno, no puede ser de otra manera que partimos, ¿por qué? Por la Constitución, los tratados internacionales, ¿sí? Las normas de administración financiera, leyes de presupuesto público, la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su reglamento general, las que nos establezcan, bueno, aquí dice el CERCOP, ¿no? Las normas de procedimientos administrativos que existan, el COA, que lo vimos, ¿verdad? Vimos una parte de ella, y también cualquier tipo de instrumento, digamos, a nivel interno, ¿no? Que hable de estos procesos, ¿no? Por ejemplo, el Estatuto Orgánico por Procesos, ¿sí? También nos lo ponen dentro de la normativa que se revisa. De hecho, hacen el organigrama y todo que corresponde al control que se va a hacer en esa institución, ¿no? Si es a nivel de ministro, pues el primero va a ser ministro, los viceministros o viceministros, los subsecretarios, los coordinadores y todo lo demás que, digamos, abarque dependiendo del tipo de control que se va a hacer, ¿no? Si es integral o si es segmentado, etc. Las de Código Civil que siempre son supletorias, ¿no? Hay disposiciones supletorias ahí, que las podemos ver. Normas ambientales que vimos desde el inicio, ¿no? Hablamos de lo que es las compras públicas sustentables, ¿no? La sustentabilidad en los proyectos, ¿no? Definitivamente no pueden estar divorciados de las auditorías, y de hecho vimos que existe una auditoría ambiental, ¿no? Por parte de la Contraloría General del Estado.
hace la revisión de esta normativa, ¿no? Entonces, definitivamente no está divorciada de la normativa que debemos de revisar. Las normas propias de cada entidad, ¿no? Bajo la potestad reglamentaria, que era lo que había dicho, ¿no? Entonces, el día de mañana vienen y dicen, bueno, ¿de dónde sacó usted que usted tenía que hacer este documento o hacer que este era el procedimiento, ¿verdad? Entonces, no, aquí tengo un instructivo que aprobó la gerencia, o que aprobó el ministro, que aprobó el coordinador, o que aprobó la instancia, que obviamente goza y está investida de la potestad reglamentaria. Y entonces, también deberán ser tomadas en cuenta, y obviamente también sirve para los descargos, ¿no? Los descargos que usted puede hacer. O sea, es decir, yo he cumplido con lo que dice la norma, ¿sí? He aplicado el instructivo, la circular o el reglamento interno que establece cómo se tienen que hacer las cosas. Las normas propias de cada tipo de actividad, ¿sí? También pueden tener normas propias las actividades, ¿no? Cualquiera de ellas. Qué sé yo, pues, por ejemplo, el área de fiscalización, ¿no? La fiscalización de alguna institución debe tener unas normas de actividad, ¿no? Propias de esa actividad de la fiscalización. Las normas de control interno de la Contraloría General del Estado, evidentemente, deben de estar dentro del cumplimiento de las auditorías o auditoría de control legal, ¿no? Y cualquier otra norma de aplicación que pueda tener en materia, sea especial, ¿no? Los principios de la contratación pública son también fundamentales, que intervengan dentro del análisis de esas auditorías, dentro de la estructura de la auditoría, y cualquier otro principio general del derecho. ¿Sí? Fíjense ustedes cómo está, digamos, estructurado todos estos pasos, ¿no? Entonces, fíjense, esto es una parte del examen de auditoría. Se tiene que decir, es un trabajo que el auditor debe de hacer, ¿sí? Y no es que me va a poner este listado, copy y pegue el listado. Tiene que invocarme cada norma que va a invocar, que va a usar, ¿sí? ¿De dónde a dónde? ¿Qué artículo de la Constitución? ¿Cuál es el artículo del Tratado Internacional? ¿Cuál es el Tratado Internacional? ¿Por qué está el Tratado Internacional? ¿Por qué es ese Tratado Internacional? ¿Ven? Y todas las demás que hemos mencionado. Entonces, no es un trabajo fácil, no es un trabajo que, digamos, podamos desmerecer. La auditoría arroja definitivamente un camino importante, una transparencia, que estaba dentro del concepto del auditor, ¿no? No solamente decía eficiencia, eficacia, transparencia, ¿sí? Es decir, tiene que ser absolutamente claro, no puede ser ambiguo, no puede ser, digamos, distorsionado, ¿sí? Y como les decía, no puede comparar piñas con peras. Muy bien, dentro de estas auditorías, yo les había puesto al final el tema de los principios, ¿no? Decían. Entonces es importante revisar estos principios que concurren dentro de la auditoría. En primer lugar, el principio como concepto es la columna del derecho, ¿sí? Es decir, los principios, como yo le decía, son la base, ¿verdad? Si nosotros nos podemos mover como cuerpo humano es porque tenemos una columna, ¿no? Que es la que nos permite tener esta movilidad, podernos parar, podernos estar. Entonces, es la columna vertebral, fíjense ustedes. La auditoría, a través de estos principios, pues obviamente está enrumbando esa columna, ¿sí? Si falla con uno de esos principios, pues entonces estaremos frente a las nulidades y a cualquier actuación fuera del marco de la ley. Entonces, lo primero que debe de dibujar esa auditoría, pues debe ser la columna vertebral de esa auditoría. Es decir, ¿qué principios voy a invocar dentro de este control de legalidad? Bien,
como características, podemos nombrar que son pautas de optimización, pueden surgir en forma expresa o implícita. Es decir, no necesariamente tengo que decir principio de legalidad, principio de eficiencia, principio de eficacia. No, puede estar implícito en la construcción de las ideas, en la construcción de los hechos, en la construcción de los antecedentes, de las circunstancias, o de invocar una normativa en donde está implícita la presencia de este principio. ¿Sí? Se pueden surgir en forma expresa o implícita de normas legales, supralegales o constitucionales, ¿no? Que veíamos en las jerarquías, ¿no? De la norma. Constitución, tratados internacionales, la ley, etcétera, ¿no? Pueden ser utilizados como pautas para interpretar normas más específicas o como criterios directos, ¿sí? O sea, afecta este principio. Este hecho afecta este principio. Estamos hablando de tal cosa relacionado al principio tal. De concurrencia, principio de vigencia tecnológica, dependerá de cuál es el principio, digamos, que se establezca, ¿no? Se utilizan tanto en auditorías de cumplimiento como en auditorías de gestión, ¿no? Es decir, en cualquiera de ellas. Suelen presentar tensiones entre sí que deben resolverse mediante la ponderación en cada caso concreto. Sí, efectivamente, el tema de los principios, y esto no solamente pasa en el derecho público, ¿no? Pasa también en el derecho privado, pasa y pasa en realidad en el derecho constitucional, sobre todo, ¿no? El tema de ponderar los principios, ¿sí? Entonces, debemos de conocer cuál es el mecanismo de ponderación, ¿sí? Para que podamos emplear el principio adecuado, ¿sí? En torno a los hechos que se vienen suscitando, ¿no? O que se han producido, digamos, en el objeto del control, y entonces tocará hacer pues esta denominada ponderación, ¿sí? Ya lo vamos a ver, que es uno de los riesgos también que se identifica, uno de los problemas que se identifican al momento de revisar los aspectos de la contratación pública, ¿no? Entonces, por ejemplo, el principio de igualdad con el principio de concurrencia, ¿sí? Igual participación y el de concurrencia, que vengan todos los que están en torno a la contratación, ¿no? O sea, con los CPC, ¿verdad? Pero pueden haber problemas, sí, ya los hemos visto, ya los hemos visto, hemos identificado este tema, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuándo realmente es igualdad o cuándo realmente es concurrencia? ¿Sí? ¿Y cuál de ellos es el que va a prevalecer frente al otro? Porque aunque parezcan iguales, no lo son, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes, ya comienza y ya comenzamos a ver, digamos, las dificultades que pueden existir dentro de una auditoría y que obviamente cualquier persona que, digamos, no tenga la suficiente experticia o que, digamos, no tiene las herramientas necesarias. Por eso, cuando hablamos de los principios, también dijimos que tenía que darse la capacitación, tenemos que tener un cuerpo auditor capacitado en esto, en que sepa ponderar, en que sepa verdaderamente utilizar todos los mecanismos que las auditorías nos establecen, ¿no? Como parte de su función. Bien, dentro de los principios del control de legalidad, ¿sí? Me he permitido señalar todos los que ven ustedes aquí, los constitucionales y los de la ley de contratación pública, ¿no? Algunos están repetidos, sí, porque nacen desde la Constitución y otros nacen de la ley. Pero fíjense ustedes, eficiencia, eficacia, sí, son los que encabezan, digamos, a través de la Constitución,
los principios de resultado y que a la larga es lo que va a verificar nuestra auditoría, ¿no? El de calidad, que sí lo encontramos también en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Bueno, el de jerarquía es en relación a los órganos de la administración. La descentralización, la desconcentración, por temas de recursos, ¿sí? Y de división, digamos, de competencias. El de coordinación, que lo vimos que no solamente le pertenece a la institucionalidad del control, sino que también le pertenece a todo lo que tiene que ver con la administración pública. El de participación, el de planificación, que vimos que la planificación también está extendida a la administración como tal de control, ¿no? El de transparencia, que también concuerda con el de la Ley Orgánica de Contratación Pública, y el de evaluación, ¿sí? Es decir, y aquí está, ¿no?, el resultado, justamente. Bueno, si estamos en un control, en una evaluación, sí, también está implícita esta evaluación. Es decir, debemos de saber cuáles son los resultados en virtud, y aquí obviamente de evaluación se va a enlazar con eficiencia y eficacia. ¿Sí? Bueno, y en el de contratación pública tenemos trato justo, igualdad, calidad, vigencia tecnológica, oportunidad, concurrencia, transparencia, publicidad y participación nacional. Bien, y de algunas citas que pude identificar en los textos, me gustó esta que dice: los principios de las contrataciones públicas también pueden operar como indicadores para evaluar la gestión, desde un concepto de legalidad ampliada, en el que se apunte no solo a procedimientos, sino también a resultados. Fíjense ustedes. Entonces la auditoría no es un instrumento para dejar abierto o decir que se ha revisado una situación, o un proceso, o unas circunstancias, digamos, que rodea una actuación de la administración, sino que podemos usar estos principios como indicadores. Es decir, ¿cuántos procesos de contratación han sido detectados que no han cumplido el principio de legalidad? ¿Ya? Lo puedo tomar como un índice. ¿Sí? ¿Cuáles son aquellos? ¿Cuántos contratos han sido terminados unilateralmente por no haber cumplido los aspectos legales? ¿Ya? Como un indicador, ¿ven?, para evaluar. Entonces, mido, ¿ven?, tomo ese indicador, ese referente, y digo, aquí está fallando esto. Ese es el criterio que no se está aplicando correctamente, y la auditoría lo va a determinar, ¿sí? Es la auditoría la que nos va a permitir saber si somos eficientes, eficaces, si adquirimos con calidad, si realmente hemos respetado las jerarquías, si estamos hablando de instituciones con desconcentración o descentralización, si actuamos de manera coordinada con otras entidades, si usamos la participación, ¿sí? Si usamos el principio de planificación, si estamos usando los mecanismos de transparencia, ¿sí? Y finalmente, si nos estamos evaluando, ¿sí? Porque las instituciones tienen que autoevaluarse, ¿ya? Tienen que verse casa adentro, ¿sí? Eso es como cuando usted se viste todas las mañanas, pero nunca va a dejar de mirarse al espejo. Usted nunca va a salir. Dice, espérese, que primero tengo que mirarme al espejo si estoy bien completo. ¿Ven? Eso es autoevaluarse, ¿sí? Lo hacemos siempre. Nadie sale sin mirarse al espejo. Si alguien sale sin mirarse al espejo, el primer espejo que le va a hablar va a ser la otra persona que lo ve y le dice, ¿tú ya te viste en el espejo? ¿Cómo estás? ¿Sí? Y entonces va a decir, ¿qué tengo? ¿Sí? ¿Dónde está? Dame un espejo para verme. Sí, necesitamos hacer esa actividad. Fíjense ustedes, algo tan sencillo, tan elemental, pero necesario. Necesario porque realmente tenemos que comprobar si estamos dentro de esto. Entonces nosotros, como cuerpo institucional o como unidad
de compras públicas, si podemos nosotros mismos medirnos o ponernos estos indicadores, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo recuerdo que en nuestra área jurídica, nosotros criticábamos mucho al área de compras públicas, ¿no? ¿Por qué los criticábamos, no? Porque nosotros, claro, nosotros medíamos la parte de la función del contrato, ¿no? ¿Cuántos contratos podemos sacar? ¿Bien? ¿Cuántos contratos por día podemos sacar? Nosotros nos poníamos esas metas, ¿no? Y nos autoevaluábamos en ese sentido. Ah, ya, bueno, dependiendo, podemos sacar 5, podemos sacar 10, éramos 3 abogados, y los 3, digamos, cuánto en promedio podíamos sacar cada uno, etcétera, ¿no? Y bueno, eh, digamos, teníamos esta forma de medirnos, ¿no? Sin embargo, eh, criticábamos, digo, al área de compras públicas, ¿no? Porque claro, las compras públicas decía, vamos a sacar los procesos dependiendo si es que se adjudican, ¿ya? ¿Cuántos van a adjudicar? 2, se ponían ellos. ¿Cómo 2? Entonces, si nosotros decimos que podemos sacar 5, 10, 15 contratos con 3 abogados, ¿ya? En un día, o en 2 días, ¿ya? Y podíamos hacerlo, ¿ya? Y es posible, ¿ah? Es posible. Yo, cuando ingresé a ser directora de contratación pública, ingresé en un 30 de noviembre, y al 15 de diciembre, que cerraba el presupuesto, con mi equipo de trabajo, sacamos 30 contratos. En 15 días sacamos 30 contratos. Ustedes saben que en diciembre se disparan los contratos, ¿no? Entonces sacamos 30 contratos. Recuerdo, no lo habíamos hecho en ninguna otra institución. Pero así se da. Y fue, digamos, el pico de la gestión, ¿no? Pero se hicieron y ningún contrato tuvo problema ni nada, ¿no? Gracias a Dios. Pero bueno, ese es el trabajo en equipo, pero esas son las metas pues, que tenemos que hacer. Entonces nosotros podemos evaluarnos realmente en este sentido. Fíjense ustedes que yo siempre tenía la costumbre, cuando manejaba el tema de contratación pública o cuando asesoraba en los temas de contratación pública, yo les decía, entréguenme el PAC, y el PAC yo lo clasificaba, ¿ya? Y ustedes van a decir, pero ¿por qué clasifica el PAC? ¿No? Si ya el PAC viene clasificado. No, el PAC es una herramienta de medición, ¿ya? El PAC es una herramienta de medición. Entonces nosotros, ¿qué hacía yo? Yo decía, bueno, en este PAC hay, me invento, 30 consultorías, ¿sí? 30 consultorías. Entonces, cuando yo iba a las reuniones de trabajo, ¿sí? Obviamente, habrán equipos de contratación pública que no puedan hacer lo que hacía yo, ¿no? Pero bueno, digamos, yo he tenido otro nivel de confianza, digamos, así, el abogado trabaja en base a la confianza, ¿no? Entonces, obviamente, con las autoridades. Entonces, yo era bastante crítica, ¿no? Soy bastante crítica. Entonces, yo les decía a mis asesorados y les decía, ¿por qué tenemos estas 30 consultorías? ¿Sí? Y estas 30 consultorías, ¿cuál es el resultado que queremos obtener en el año? Ya quiero que me digas, y de aquí, ¿qué vamos a proyectar al siguiente año? Porque de aquí van a salir otros temas. Entonces, ¿hacia dónde va la institución? Ya, y le pedía que me dijera cuáles eran los objetivos, ¿ves? Al área que planificaba esto. Entonces, no es que yo le decía, aquí tu consultoría va a pasar facilito. No va a pasar si no tienes un objetivo claro. Y entonces yo los medía, ¿ven? En el resultado. ¿Qué es lo que quieres hacer con esto? ¿Qué vas a obtener con esto? Ah, ya, este resultado, ya está bien, puede pasar. Y el de acá, si no sabes lo que quieres, entonces no me lo pongas aquí. Esta consultoría no va, ¿ya? Y si va cuando tengas todo listo, ¿ya? ¿Y qué necesito? Necesitas esto, 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 esto. Bueno, ahí comienzan a salir todas las dudas, ¿no? Entonces, y uno va depurando, ¿no? Va depurando realmente. Entonces, fíjense ustedes, yo podía hacer con la clasificación del PAC que les decía, ¿no?
Yo le decía, este de aquí se cae. Yo ya hacía mis apuestas, como godines con mi moneda. Este se cae. Este no va a prosperar. Este siquiera 3 veces vamos a sacar. ¿Ya? Y así les decía, y la gente me decía, María Fernanda, eres horrorosa. ¿Ves? Y le digo, no, es que hay que saber y conocer cómo están planteados las metas, cómo están planteadas. Y le digo, y te va a venir a preguntar a la Contraloría. Le digo, ¿qué vas a responderle a la Contraloría? Y entonces yo le decía, muy bien, yo soy la Contraloría, ¿ya? Soy la Contraloría y te voy a decir, ¿dónde está que tú has hecho, has medido la calidad de esto de aquí? ¿Quién me dice a mí que no hay otra tecnología que pueda competir con la de acá? ¿Por qué eliges esta? ¿Por qué haces esto? ¿Qué es lo nuevo? ¿Qué es lo innovador? ¿Qué es lo que, dónde está la calidad? ¿Cuál es la vigencia tecnológica que vas a poner? Esto es oportuno, fíjense usted, el principio de oportunidad. Esto es lo que yo necesito ahora. ¿Está seguro que ahora lo necesito? ¿Que te lo consigo mañana y va a funcionar? ¿Sí o no? ¿Ya? Y entonces, claro, eso dependerá del giro de negocio, ¿no? De cada institución. Pero fíjense ustedes lo bonito que es saber que la función de estos principios, que son la base de todo, ¿sí? Son mis indicadores. ¿Sí? Son mis indicadores de evaluación, lo que me van a venir a preguntar. O sea, me van a decir, esto que usted ha comprado es de calidad. Esto de aquí es de calidad. Mire cómo está. Lo compró hace 3 meses. Ya está deteriorado. Esto era la calidad para usted. ¿Ven? Nos pueden cuestionar. Con lo que podemos ver. Y con lo que no podemos ver, serán peores. ¿Ven? Que tenemos que buscar esa medición, ese índice de medición, para poder obtener verdaderamente un resultado. Entonces, va en función del resultado, ¿verdad? Muy bien. Tenemos los criterios, y que no leo aquí, los criterios para las auditorías de control. Muy bien. Vamos a ver. ¿Qué criterios van a poder ser usados, digamos, en las auditorías, ¿no? Los criterios que yo tengo que, digamos, como auditor, buscar, investigar, instrumentar, documentar, ¿sí? Pues serán aquellos que garantizan, ¿sí?, la calidad del gasto público. Y su ejecución en concordancia ¿con qué? Con el Plan Nacional de Desarrollo. Ustedes recuerdan que yo les dije, principio de planificación, ¿dónde empieza la planificación? En el Plan Nacional de Desarrollo, el punto de partida. Entonces, fíjense, aquí en la auditoría vamos recordando todo lo que ya hemos visto. ¿Sí? Vamos, digamos, viendo a estas personas que cuando yo ya terminé en el camino, terminé y tuve que regresar, ¿sí? Yo ya tengo construido todo eso cuando usted construye su casa, ¿verdad? Usted va y cuando construye su casa, usted va a la obra muerta y le da un paseo. Va después a la obra ya, digamos, terminada y le da un paseo. Cuando ya le entregan su casa, usted revisa todo y dice, ya está lista para habitar. Ok, perfecto. Entonces, cuando le llega la primera visita, ¿verdad? Haga de cuenta que esa es la auditoría, ¿ya? Entonces dice, bueno, vamos a ver si es que esto fue lo que planificaste. Sí, esta es la casa que quería, esta es la casa de mis sueños, ¿ven? Entonces, obviamente, ese sueño está ¿en dónde? En el Plan Nacional de Desarrollo. Tengo un objetivo que alcanzar, ¿sí? Entonces, me tiene que garantizar que ese gasto público lo hice bien y que obviamente lo hice con calidad, con ese principio de calidad. Luego, el segundo es garantizar la ejecución plena de los contratos y la aplicación efectiva de las normas contractuales. Es decir, he actuado conforme a la ley en relación a los contratos, ¿sí? Porque uno de los riesgos, digamos, cuando veamos ya el tema de los riesgos, que podemos identificar en la contratación pública, es precisamente el mal manejo de las reglas que están inmersas en el contrato, ¿no?
Entonces, por ejemplo, una fórmula polinómica mal establecida, los contratos complementarios que a lo mejor no se justifican, bueno, y cualquier sinnúmero de cosas que pueda pasar, ¿no? Ampliaciones de plazo, eh, digamos, terminaciones unilaterales que puedan producirse, etcétera, ¿no? Entonces, fíjense, hay que garantizar la plena ejecución de esos contratos, ¿no? Y que se hayan cumplido como dice la normativa. Garantizar la transparencia y evitar la discrecionalidad en la contratación pública. Fíjense ustedes que aquí, cuando yo justamente estaba leyendo esto, ¿no? Y dije, esto es lo que voy a implementar, yo decía, lo voy a poner y voy a poner de ejemplo el caso del comentario que hizo Anuar, ¿no? En el tema de la corrupción y todo que les planteé en el foro, ¿no? Y entonces Anuar decía, ¿no? Que muchas veces había un exceso ahí en la discrecionalidad, ¿no? Él comentaba en ese sentido, ¿no? Yo me reía, ¿no? Porque yo decía, este Anuar realmente es, pero coge la resortera y le da con la puntería, ¿no? Pero era un pensamiento bastante acertado, y es verdad. El tema de la discrecionalidad es un tema que lamentablemente todavía no sabemos usarlo, ¿sí? Porque en sí es un arma de doble filo. Es un límite legal, ¿sí? Es una limitación a la legalidad, digamos así, mejor dicho, no me expresé bien. Es una limitación, ¿sí? En el sentido de que en el momento en el que le permiten a esa autoridad, ¿sí? Usar de su razón, de su reflexión, de su análisis, de su criterio, ¿verdad? Eh, Podría entenderse que hay libertad, digámoslo así. Pero en realidad es un límite, ¿sí? Es decir, la ley le dice, ok, yo le doy esta puerta, pero usted tiene que tomarla con el acierto, ¿sí? Técnico que lo respalda, ¿sí? Por eso es vital que los servidores estén siempre capacitados. Y esto va hasta las máximas autoridades. Fíjense ustedes que uno de los comentarios que siempre recibo en los foros, ¿no? Es, me gustaría que mi jefe estuviera aquí presente en este curso. ¿Ven? Es lo primero que comentan los servidores que van a las capacitaciones, ¿no? Y sobre todo cuando me ha tocado hacer in-house, ¿no? En instituciones, dicen, me encantaría que mi jefe estuviera aquí. Jefe, usted tiene que venir a escuchar, y de hecho a veces me aparecen, ¿no? Yo digo, ¿por qué tengo más participantes? Entonces dicen, no, es que lo traje a mi jefe de la oreja, sí, porque quiero que la escuche, porque quiero que entienda que lo que le pido está dentro del marco de la ley, y quiero que entienda que él es él el que debe de tener conciencia de lo que se debe de hacer, ¿ven? Entonces fíjense ustedes, o sea, repito, la norma nos da un límite, ¿sí? Y en ese límite yo tengo que bordear ese límite, pero jamás salirme de la legalidad, ¿sí? Jamás. Por eso la discrecionalidad no puede salirse de la legalidad, ¿sí? En realidad, eh, más que ser una libertad, es un límite, ¿sí? Y así debe de tomarse. Convertir la contratación pública en un elemento dinamizador de la producción nacional, ¿no? Eso también lo habíamos visto dentro de los objetivos que tiene la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Y que son esos, porque estos son, y ya los habíamos visto, estos objetivos son los que son los criterios que debe tener las auditorías. Es decir, que esto viene a buscar la auditoría, ¿sí? Esto es lo que viene a buscar. Y dice, bueno, ¿cómo usted ha podido aportar en la dinamización de esa producción nacional? Por eso los conflictos con el BAE, ¿no? El CERCOP, que tiene tanta sanción con el tema del BAE, pero que ni ellos mismos entienden qué es lo que han puesto. Entonces, con el tema del BAE, y entonces nos mienten, nos dicen que importamos
100% y otros dicen que importamos el 75% y sabemos que son 100% importados. O sea, es una cosa que no se entiende y una cosa que no debería pasar, ¿sí? Porque como siempre les he dicho, todos sabemos qué es lo que se hace en el Ecuador, ¿sí? Y qué es lo que no hacemos. Y no hacemos la gran mayoría de cosas, ¿ya? Eso lo podemos ver y probar, ¿sí? Si conocemos, por ejemplo, de aduanas, ¿no? Todo lo que se importa, ¿verdad? Desde materia prima hasta lo más elaborado. Está ahí, ¿sí? Y solamente tenemos que revisar cuáles son los movimientos aduaneros para saber qué es lo que entra y qué es lo que sale, ¿sí? Y no venirnos a engañar a través de esta declaración que se llama BAE, ¿sí? Que por último, ¿sí? El CERCOP, ¿no? Cuando les pedí también que comentaran sobre el CERCOP, ¿no? Unos comentarios bastante interesantes, es los que hacían, ¿no? ¿Cómo podían mejorar ustedes el tema de la institucionalidad del CERCOP, ¿no? CERCOP podría ser un cruce de base de datos, de saber cuáles son los bienes que se importan, y que los mismos proveedores lo declaren a través del RUP, ¿sí? Cuáles son los bienes importados, ¿sí? Y cuáles no. Y le evita hacer todo un parapeto, ¿sí? Dentro de la contratación pública y tener equipos de trabajo revisando realmente información inoficiosa, ¿sí? Que se puede validar mediante otros mecanismos, que son mucho más claros y transparentes. Porque fíjense ustedes que el BAE está justamente basado en el sistema de costos, ¿sí? Y yo, en lo personal, siempre he peleado con el CERCOP y con la gente que administra el CERCOP, y les he dicho, usted no puede tocar el sistema de costos de ninguna empresa, ¿sí? Porque eso es información confidencial, es información reservada, ¿ya? Y usted está poniendo en riesgo la competitividad transparente que debe de haber en el mercado. Por eso es que hoy en día tenemos una competencia desleal, ¿sí? Absoluta, y es uno de los riesgos que vamos a ver. Uno de los riesgos que vamos a ver. Que las auditorías deben de determinarlas, fíjense ustedes. Sin embargo, no lo hacen. Sí, es un indicador que debería ser tomado en cuenta a través del área del CERCOP, dentro de los informes de la Contraloría. Y sin embargo, no los toman en cuenta. Pero ahí están, fíjense ustedes. Podemos ver que el sistema de auditoría también es, digamos, todavía insuficiente, digamos, en aplicación, porque conceptualmente la ley específicamente lo establece. Si no, no tendría por qué explicarles lo que les estoy explicando, ¿ven? No tendría razón de ser, diría, no, hacen todo bonito, ¿ven? Pero no es así. No es así, y de hecho, las auditorías también que hace la Superintendencia de Control y Poder del Mercado, que debe de medir siempre eh, la, la competencia desleal, ¿no? Que puede existir en el mercado. Entonces, para eso sirve, ¿ven? Tenemos las herramientas, tenemos los mecanismos, no los implementamos, queremos buscar y perseguir a quién es el que se llevó esta plata, quién es el que hizo eso. Sí, señor, pero también ha dejado lesionado el mercado, también ha dejado situaciones que hay que tomar correctivos. Por favor, den las recomendaciones necesarias y obviamente vamos implementando mejoras, ¿sí? En vez de ahondarnos, ¿verdad?, en sí tenemos que tomar a la norma como una venganza política. ¿Ven? Entonces nos desgastamos, porque pensamos en pajaritos preñados, como se dice, ¿sí? Pero no pensamos realmente en función del país. O sea, ¿funciona esto? Y si no funciona, ¿dónde está el problema? El problema está en que queremos ver otro tipo de cosas y no aplicar lo que la ley nos exige que apliquemos, ¿sí? Que nos arrojen los resultados que necesitamos saber, ¿sí? Y no manipular cifras, ¿sí? Proyectando situaciones que
a la larga ni me suman ni me restan. Es decir, son un cero a la izquierda. Entonces, fíjense ustedes lo importante que es, ¿no? Bueno, luego tenemos promover la participación de artesanos, profesionales, micro, pequeñas y medianas empresas con ofertas competitivas en el marco de la ley. Pues claro, tendríamos que ver en esas auditorías si realmente, por ejemplo, en un procedimiento se ha respetado los parámetros de preferencia, ¿no? Si realmente se han aplicado y si verdaderamente han promovido esa participación, ¿no? ¿Se ha cumplido o no se ha cumplido? ¿Cómo se ha cumplido? ¿Dónde está? Demuéstreme el resultado. ¿Cuántos de sus contratos son con profesionales, artesanos, microempresarios, pequeñas empresas? Sáquenme la estadística, dígame, así que este es el resultado. Aquí está. ¿Ya? Entonces, nosotros, como parte de la institución, también podemos hacer, digamos, todas estas estadísticas, ¿no? Y estos índices en donde realmente nos vean cómo nos movemos, ¿no? De hecho, en las administraciones que yo he estado, siempre he tenido la oportunidad, gracias a Dios, de tener gente, digamos, que le gusta manejar este tipo de números, ¿no? Y nosotros siempre en los resultados, ¿no? Cuando se van a dar la rendición de cuentas, ¿sí? Ahí se ponen este tipo de estadísticas, ¿no? Y se dice, bueno, estos objetivos, ¿no? En materia de contratación pública, por ejemplo, sería importante para quienes tengan la oportunidad de identificar, digamos, los informes de rendición de cuentas, sería lindo que pongan, ¿no? En materia de contratación pública, ¿cuál de todos estos 11 criterios de control, ¿verdad?, que podemos tener, ¿sí? Que podemos, digamos, reflejar un resultado que obviamente está implícito en la eficiencia, la eficacia, la transparencia, la ética, ¿sí? El buen uso del recurso público. Aquí están, ¿sí? Si usted es capaz de cuantificar en resultado, ¿verdad? Y que ese impacto, ¿cuál es el impacto en toda la contratación pública, el presupuesto general del Estado? ¿Sí? Usted como institución. Nosotros lo hacíamos, ¿no? Hacíamos bastante de esto y siempre resaltábamos y destacábamos, porque son los objetivos que, digamos, se deben de cumplir a nivel de políticas públicas, ¿no? Ya vimos en el primer día de clase, políticas públicas, ¿ve? Y están basadas en estos objetivos que tiene la norma, ¿sí? Agilizar, simplificar, adecuar los procesos de adquisiciones a las distintas necesidades de las políticas públicas, ¿ves? Y su ejecución oportuna, ¿no? Es decir, el gobierno cuando establece sus políticas públicas, identificamos las políticas públicas que teníamos dentro de nuestra contratación pública, ¿sí? Entonces, sería importante que las revisen, ¿ven? Y que ustedes mismos digan, bueno, ¿hemos cumplido con estas políticas públicas, sí o no? Muy bien, nos vamos a quedar hasta ahí, porque el tiempo es implacable, ¿ven? Y yo cada vez que hago menos diapositivas, me falta más tiempo para hablar. A veces quiero condensar más resumidamente, pero sin quitarles la oportunidad de que conozcan mucho más, ¿no? Pero en todo caso los dejo con las inquietudes para que revisen los temas de auditoría, para que quienes quieran, digamos, también buscar una línea de conocimiento adicional, sería importante que lo hagan. Hay, por ejemplo, normas ISO para los procesos administrativos, ¿sí? De instituciones públicas. Es muy bueno cómo medir los resultados ahí y todos los procesos, cómo deben de estar debidamente ordenados, ¿no? También hay pues otros cursos de auditoría, ¿sí? En materia de gestión pública, en el BID, así que pueden hacerlos, y de hecho hay cursos gratuitos, o los cursos cuestan, sí son asequibles, digamos, los precios, y dan becas también,
Entonces, fíjense ustedes, pueden ir complementando, ¿no? El tema de la contratación pública y pueden irse manejando. Entonces, el tema de la auditoría es un tema de especialización, ¿no? Y para quienes tengan, ¿no? También ya hay una capacitación de peritos, peritos en materia de contratación pública. En la ciudad de Quito hay un colegio de peritajes que ofrece un programa en donde forman peritos que revisen temas de contratación pública. Entonces, fíjese cómo esta materia va ampliándose, ¿sí? Y podemos ver, digamos, otras fuentes de aprovechar esta materia, no solamente estar sentado en un puesto público, llegar a ser el director o el jefe de compras públicas no es no es el máximo objetivo. Tenemos muchos más, tenemos aspectos de consultorías, auditorías, digamos, la formación es mucho más amplia, ¿no? En donde podemos asesorar. Y ahora que se viene sobre todo los legal tech, miren, fíjense ustedes, los abogados, ¿no? Viene todo lo que es la informática jurídica. Los abogados vamos a estar ya informatizados a través de un sistema, ¿sí? Y, digamos, la justicia va a cambiar, ¿no? En ese sentido. Y no solo la justicia, sino la práctica legal va a ser absolutamente en otra dimensión. Entonces también hay cursos de especializaciones en temas de informáticos, en manejo de documentación legal informatizada, ¿sí? Que es lo que se viene y que ya los grandes estudios jurídicos del mundo ya están, digamos, cerrando sus oficinas hoy en día, precisamente porque se viene el teletrabajo y se viene la implementación sistemática o informática del derecho. Entonces, todo lo vamos a hacer en línea. ¿Quiere un contrato? Ahí le va. No tiene que venir a mí, ¿sí? Solo tiene que acceder a una plataforma o a una atención especializada, digamos ahí, informatizada, y van a ver que las cosas cambian. Entonces, las compras públicas, que está informatizada y que está sistematizada, pues obviamente también va a mejorar con los cambios que vengan también de otras materias, como es, por ejemplo, lo del derecho, ¿no? Entonces, bien, como estamos ya con el tiempo, ya me estoy pasando un minuto, les deseo un resto de fin de semana bueno para ustedes, que descansen, espero que aprovechen, que asimilen todo lo que hemos conversado el día de hoy, ¿sí? Y que vayan visualizando en ustedes, identificando precisamente dónde ustedes pueden mejorar, ¿sí? Y el día de mañana, pues, terminaremos con este módulo y con eso daremos cierre a todo este diplomado, pues, que hemos desarrollado con todo el cariño. ¿Sí o no, Yanela? Gracias, Maffer. La verdad, muchas gracias. Yo creo que todos han respondido y bueno, no todos lo han hecho en la medida de lo posible por diferentes actividades. Comprendemos que ha sido un cambio bastante drástico y que se esforzaron bastante por el simple hecho de poder destinar ese tiempo y esa dedicación, porque aparte de la complejidad que tenían de abordar sus trabajos, sus familias, las enfermedades de sus padres, que es de mi conocimiento en este caso, pero ya estamos en la recta final, solamente falta una sesión, y lo que sí les recomiendo encarecidamente, por favor, carguen sus actividades, porque ya yo espero en más o menos unos 20 minutos empezar a enviar los promedios con las calificaciones a todos ustedes. Entonces ahí verán los resultados de cada una de las actividades que ustedes cumplieron en los módulos pasados. Entonces les pido por favor, para terminar satisfactoriamente el diplomado, cumplan con las actividades que les hacen falta y las que están asignadas ahorita en la plataforma. Y muchísimas gracias. Ha sido una jornada también bastante fuerte y bueno, ya la última queda para el día de mañana.
Ya mañana terminamos. Que descansen todos. Nos vemos mañana. Descansen también. Hasta Cuídense. luego, bendiciones. Igual. Gracias, Leandro. Hasta mañana. Gracias. Hasta Gracias, mañana. María Belén. Gracias, hasta mañana. Gracias.